Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Así dice, ¿no? Y hay personas que este versículo no se imaginan que exista un versículo así en la Biblia. Es la Biblia, acabamos de leer la palabra de Dios. Pero aquí dice, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las personas llaman la voluntad de Dios a su propia voluntad. Hay personas que dicen, yo sé que Dios, yo sé que Dios. Hay personas que se han hecho ateas y cuál ha sido el momento en el cual ellos dicen, cuando miramos, hablamos con alguien que se hace llamar ateo, hay dos causas principales de una persona que se ha hecho atea. ¿Cuáles son esas dos causas principales? Cuando una persona ha querido que las cosas sucedan de una manera específica, y dice que ha orado a Dios, que le pidió a Dios toda la noche, por ejemplo, que su mamá no muriera. Y estuvo uno que su mamá estaba en el hospital y él oró y dijo, Dios, por favor, sácala, sácala del hospital. Voy a estar aquí arrodillado toda la noche así pidiéndote. Al día siguiente le dicen, su mamá murió. Personas así, eh, cuando uno habla con ellos se ve, eso fue como el enojo que les dio, porque ellos querían que las cosas sucedieran de una manera específica. ¿Cuál es la otra causa? La primera causa es esa, porque Dios no les permitió algo que ellos querían, algo que ellos deseaban de la manera como ellos deseaban. La otra causa para que alguien se haga supuestamente ateo es cuando ha sido bajo el régimen criado, bajo el régimen de la ley. ¿Qué persona ha sido criada bajo el régimen de la ley? No haga, no toque, no diga, no. ¿Quiénes? Hijos de supuestos pastores, hijos de aparentes pastores. Cuando una persona ha sido criada de esa manera, normalmente cuando logra escaparse de sus padres, de ese régimen, ¿qué dice la Biblia? Que la ley produce. La Biblia dice que la ley produce ira. Ira. En las dos condiciones que les he nombrado, la ira, el enojo, es el que ha hecho que personas se conviertan supuestamente en ateos. Realmente no es que se convirtieron en ateos, porque cuando uno está hablando con ellos, se manifiesta el enojo. O sea, precisamente el ateo es la persona que más cree en Dios. Suena raro, pero cuando uno, no sé si ustedes han visto, eso lo dramatizaron en una película, a una persona que decía que lo odio, decía así, lo odio. Entonces le dijo la persona que cuando llegó a salir eso del corazón, es que yo lo odio. Entonces le dijo, pero ¿cómo puede creer en alguien que usted tanto tiempo lleva afirmando que no existe? Usted lleva burlándose, hace mofa y todos esos cuentos, todas esas argumentos, toda esa argumentación que usan los ateos, usted la usa. Pero ¿por qué ahorita usted está diciendo que lo odia? ¿Cómo va a odiar a alguien que usted está diciendo que no existe? Esa persona quedó callada. Porque son personas que saben que existe, pero de la manera como fueron criados o por algo que les sucedió, resultaron con odio, odio en su corazón. Son las personas que más odian, pero son personas que no niegan la existencia. Bueno, usan argumentos, que mitología hebrea, usan muchos argumentos para menospreciar, como si al menospreciar sucedieran las cosas que ellos quieren, pero no es así. Aquí dice este versículo que hemos considerado, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? Entonces, a tu punto de vista, ¿hay algo que no te ha gustado? ¿Algo que ha sucedido y a ti no te ha gustado? Si fue Dios que lo determinó de esa manera, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra. ¿Por qué no miras ese versículo? Todo ayuda para bien. ¿Por qué mirar con tu punto de vista, no la palabra, sino con tu punto de vista? ¿Acaso el universo se va a acomodar a tu punto de vista? La verdad no deja de ser porque nosotros querramos que sea de otra manera. Las cosas son como Dios las permite. Incluso aún lo que sucedió con Caín y Abel, por ejemplo. ¿Acaso Dios no sabía que Caín iba a matar a Abel? Dios sabía. Es más, Dios había dicho que eso estaba en el corazón de Caín. Cuando miramos antes, Dios le había manifestado a Caín lo que estaba a punto de suceder.
Para Dios no es sorpresa. Dios sabía. Entonces, lo que ha sucedido en tu vida, esas cosas que a ti no te han gustado, que no has querido, Dios las ha permitido. Precisamente el versículo que sigue, hoy leímos el versículo 13. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Pero cuando leemos el versículo 14 que dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Mire lo que dice acá. Cuando hay bien, ese goza del bien, pero cuando hay adversidad, considera. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Si te ha sucedido bien lo que tú esperabas, lo que tú deseabas, goza, bueno, entonces de ese bien. Dios lo hizo. Pero si te ha sucedido adversidad, considera. Dios hizo ese bien y esa adversidad, Dios la permitió. Tanto lo uno como lo... Así dice, ¿no? Dice, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, las dos cosas. Así dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando el ser humano está en adversidad, solo en una gran adversidad, piensa en Dios. Algunas personas con odio. Hay personas que están así en etapa final de cáncer o algo así, y lo que manifiestan es odio, pero están considerando, a fin de que el ser humano nada halle después de él. Todas las cosas suceden porque Dios lo permite. Dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo el Señor lo permite. Tu corazón ha estado soberbio, enaltecido, creyendo que las cosas que sucedieron Dios no debió haber permitido. ¿Quién es Dios entonces? ¿Tú o Dios? Si tú has querido que las cosas sucedan de otra manera y las cosas han sucedido como a ti no te ha gustado, tu corazón ha sido como el corazón de Satanás. Satanás puso su corazón como corazón de Dios. Él quiso ser Dios. Cuando una persona quiere, no, es que Dios tiene que hacer tal cosa. Tal persona se enfermó, no, es que Dios tiene que sacarla del hospital. Y si Dios no la saca del hospital, tú mismo, aunque en ese momento tengas salud, tú no vas a dejar este cuerpo. No sé si dentro de 5 o 10 años tú también vas a salir de ese cuerpo. Lo importante no es si suceden las cosas como tú deseas, como tú esperas. Lo importante es si tú logras salir de la condición natural en la cual estás. Bíblicamente, ¿cuál es la condición natural de todo ser humano? Destituido de la gloria de Dios. Un versículo que todo el mundo se sabe, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Medita en lo que dice la palabra. Lo que el ser humano merece es ir al infierno. Desde nacimiento, cuando éramos esos bebés tan lindos, esa piel, ay, se veía tan inocente, lo único que merecíamos era ir al castigo eterno, lo dice la palabra. Pero el ser humano lo sabe, conoce que ese es su único destino, no lo conoce. Piensa que merece algo bueno en este mundo. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, el que es del espíritu en las cosas del espíritu. Deja tu soberbia, tu orgullo, tu altivez, busca a Dios, métete con la palabra de Dios. Aquí tenemos bastante material donde explicamos el corazón de Dios, por qué Dios permite todas las cosas que permite, cuál es la finalidad, que tú puedas salir de esa condición. ¿Cómo logras salir de esa condición de ir al infierno? ¿Acaso una enfermedad es peor que ir al infierno? ¿Acaso una enfermedad es peor que esa condición que el ser humano está hacia donde naturalmente está yendo? No hay nada peor que ir al infierno. Cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier cosa que te pudiera estar pasando, no es nada comparado con el destino que está esperando a la gran mayoría de la humanidad. ¿Cómo logras salir de ese destino? En la Biblia dice, únicamente por creer el Evangelio. Es lo único que necesitas, creer el Evangelio. En las que se hacen llamar iglesias, no enseñan el Evangelio. Las que se hacen llamar iglesias son empresas que quieren tu dinero, no es otra cosa. Y no es un secreto, la gente sabe. Allá les ofrecen milagros, les ofrecen show, les ofrecen espectáculo musical y los hacen sentir bien con positivismo. Usan algunos versículos sacados de contexto para hablar de positivismo, pero lo que quieren de ti es el dinero. La única forma de que salga una persona de su condición natural de ir al infierno, la única forma es si logra creer el Evangelio. Aquí nos dedicamos a eso, a anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No nos vamos a ir sin mencionártelo. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que te llevaba al infierno? El pecado.
Cristo ya pagó. Si tú lo logras creer, pasas de ser pecador a ser justo. Es algo muy sencillo, te lo resumimos, más resumido no se puede. Te lo súper resumimos. Que lo puedas creer así porque lo resumimos, es difícil que alguien lo pueda creer por un resumen. Lo teníamos que mencionar. Si lo quieres creer, mira el material que tenemos acá, mira los videos donde explicamos en detalle, paso a paso, cómo fue que Dios ideó la forma de poder salvar a toda la humanidad para que lo crea. El que no lo logre creer, en sus pecados morirá. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permite para considerar tu palabra. Todos los días es una oportunidad más para meditar en tu camino. El camino de nosotros era uno solo, ir al infierno. Ese era el camino natural de todo ser humano. Pero tu palabra es la única que nos ha podido sacar de esa condición natural. Ya lo hiciste, tu obra magnánima, la obra por la cual toda la humanidad fue rescatada de Satanás, es el Evangelio. Enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Nos hiciste libres. Está escrito en la Biblia, pero para la lógica es imposible. El ser humano que se apoya en sí mismo no puede creer. Nunca podrá creer a alguien que se apoya en sí mismo. Permite, Padre, que las personas que han escuchado, que van a escuchar, dejen de creer en sí mismos. Ese es el corazón de Satanás. El corazón que Satanás puso en toda la humanidad a través de Adán fue ese, de que el ser humano se apoye en sí mismo. Permite que las personas dobleguen su orgullo, dobleguen todo lo que les ha parecido, lo que piensan, lo que suponen, y busquen la verdad, porque la verdad no está en cada persona, la verdad está en la palabra de Dios. En cada persona quedó la simiente de Satanás. En cada persona quedó escondido ese mensajero del diablo. Permite, Padre, que las personas no sigan creyendo a sus pensamientos, a su punto de vista, y puedan volverse a la palabra y creer a lo que está escrito en la palabra. Por algo no la dejaste. Tampoco fue coincidencia. Ten misericordia, Padre, te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los días, por espacio de 10 minuticos, estamos considerando un versículo, el versículo del día. Hoy, ya vieron cuál fue. Inevitablemente la palabra no siempre va a ser solamente explicando el Evangelio, cómo Dios nos salvó, ¿no? Hoy lo mencionamos, pero nos tocó mencionarlo al final. Primero que es necesario que mires tu corazón dónde está. Todos los días por ese espacio de 10 minutos, empezando a la hora en punto, ya van 14 minutos. A la hora en punto empezamos, todos los días empezamos a la misma hora. Nos vemos mañana, cita a la misma hora, o esta noche. Dentro de 14 horas estamos también compartiendo. Chao.